Sí, Bueno, em, chicos, nos vamos poniendo, organizando en el salón. Demasiado iluminada, pero bueno. El día de hoy nos va a presentar Luis Alberto Román Segura. Luis Alberto va a presentar su investigación situada en el marco de su tesis de licenciatura en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la cual se aborda el tema sobre la escucha de los narcocorridos en la Ciudad de México. Su ponencia se llama El imaginario sonoro en la escucha de narcocorridos alterados en la Ciudad de México y le cedo la palabra para que nos explique. vale. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradezco la asistencia a todos y todas. Y bueno, pues justo el título ya lo acaba de mencionar, es El imaginario sonoro en la escucha de narcocorridos alterados en la Ciudad de México. Y bueno, justamente, es que es hacia abajo. Ah, ay, a ver. A veces con estas, ¿sí quieres platicar y yo? Sí, bueno, pues bueno, esta investigación pues se circunscribe justamente pues en mi tesis de licenciatura, que es sobre antropología social. Y bueno, yo hice trabajo de campo, etnografía en dos conciertos justamente masivos, donde se reproducían estos conciertos, ¿no? Este género musical. Fueron las localidades, fue un deportivo, Deportivo San Lorenzo Tezonco, justamente, sí, gracias, en la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, justamente, pues bueno, para poder hablar sobre qué es este género musical tan polémico, ¿no? Ahora que justamente ha estado como escuchándose, ¿no? Se ha estado consumiendo bastante, pues bueno, es un género lírico, narrativo, musical y social que narra la vida y los enfrentamientos en el mundo del narcotráfico. Y bueno, esto es de una forma explícita. Y bueno, este contexto surge a partir pues de la declaración de guerra en contra del narcotráfico con el expresidente Felipe Calderón en el sexenio del 2016. Y bueno, esto hizo que se desencadenara una fuerte ola de violencia en el país, ¿no? Y bueno, como ya lo mencioné, pues en el marco de la teoría antropológica, pues bueno, es una metodología sumamente importante en la etnografía, ¿no? Y bueno, también esta parte de las entrevistas semiestructuradas, estas fueron aplicadas justamente pues a escuchas, tanto en los contextos de los conciertos como personas pues fuera, ¿no? O sea, es decir, personas que yo conocía que escuchaban regularmente estos corridos. Y bueno, esto me sirvió también para poder pues comprender estas dinámicas, estas interacciones y estas prácticas sociales, ¿no? Que se derivan a partir de la escucha, y también me sirvió justamente para entender qué es lo que se configura, pero en el plano simbólico. Y bueno, los objetivos del trabajo, pues bueno, señalé tres muy generales. Es uno, identificar cómo los narcocorridos construyen un imaginario sonoro. Dos, es desmitificar la idea que los corridos son solo una apología a la violencia, que justamente esto se ha permeado bastante, pues tanto en medios de comunicación como en el discurso hegemónico, ¿no? Del mismo gobierno. Y bueno, también tuve esta necesidad de enfatizar la necesidad de contextualizar la escucha de narcocorridos para poder comprender su significado sociocultural. Y bueno, también es importante pues justamente señalar o trazar, ¿no?, esta línea del tiempo a través de cómo han ido transformándose, ¿no?, estos corridos. Y bueno, yo pude justamente, pues digamos que rescatar, pude también indagar históricamente que justamente los corridos surgieron a partir de principios del siglo XX, y estos eran corridos de contrabando. Y pues la temática justamente que abordaban pues era el tráfico ilícito de alcohol, pero también era ropa, eran textiles, eran especias, ¿no? Entonces, justamente digamos que los exponentes principales que retomaron como toda esta situación fueron los Cadetes de Linares con su corrido El Tequilero. Y bueno, este corrido es como muy interesante porque habla justamente de cómo las personas transportaban bebidas alcohólicas. En este entonces pues era el tequila por medio de las botas, ¿no? Entonces las traficaban de México hacia Estados Unidos. Y pues bueno, justamente pues en este contexto pues se crea estos corridos.
Después pasamos a la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 y bueno, justamente durante este proceso coyuntural, pues bueno, justamente la situación era el consumo empezaba más bien como a elevarse en tanto al consumo de drogas y principalmente pues era marihuana, cocaína, heroína y bueno, bien sabemos que pues eran como drogas que utilizaba pues justamente el ejército, ¿no? Para dárselo a sus soldados y que también de cierta manera eso regulaba y motivaba también una adicción, ¿no? Entonces, sí hubo un crecimiento en esta distribución y venta. Y bueno, justamente los principales exponentes, estas agrupaciones musicales, pues retoman también esta situación en los años 60 y 70 y bueno, está Carlos y José, los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana y con su corrido más conocido, el de La Carga Blanca, entre otros, ¿no? Y bueno, ya para el 2008, justamente ya para el siglo XXI, pues ya surgen los corridos alterados. Y bueno, estos corridos alterados, como ya lo había mencionado, pues tiene una lírica bastante explícita, ¿no? En sus letras. Y hablan sobre la vida lujosa de los narcotraficantes, las fiestas, el consumo excesivo de drogas y también de alcohol. Y pues también cómo se ejerce esta violencia de una manera exacerbada, ¿no? Y pues bueno, los principales exponentes pues es el Commander, Calibre 50, los Buitres de Culiacán, los Bucanas y los Cuates de Sinaloa. Y un corrido pues como muy popular dentro de estos exponentes, pues es el de Sanguinarios de M1 que justamente pues relata cómo se ejerce esta violencia, ¿no? Y bueno, ya por último, pues está justamente los corridos tumbados, que justamente pues esta es como toda la derivación que ha ido permeando. Y bueno, la lírica no ha cambiado mucho, solamente acá habría que puntualizar que justamente pues estos corridos ya tienen como una influencia o retoman diferentes géneros musicales para poder crear este corrido, ¿no? Es una derivación del trap, del hip hop, también del reggaetón y del cierreño, ¿no? Entonces hacen como toda esta mezcolanza para poder, pues también atraer, ¿no? La atención de nuevas generaciones, para que las personas empiecen a consumirlos, a escucharlos, y pues sus principales exponentes está Natanael Cano, Junior H, Adrián Favela y bueno, por último Peso Pluma. Y también está por ahí Luis R. Conríquez. Y bueno, el corrido como muy significativo que también como que marcó esta pauta fue el de Siempre Pendientes, JGL. Y bueno, vamos a pasar como la parte del marco teórico, marco conceptual que justamente yo retomé para poder justamente desarrollar este concepto que es del imaginario sonoro, ¿no? Que más adelante vamos a estar justamente hablando sobre ello. Y bueno, retomo a la autora Ana Lidia Domínguez, quien pues justamente trabaja como toda esta parte de la escucha, ¿no? Que es como bien interesante todo lo que plantea. Y bueno, ella dice que la escucha no es un solo acto natural, sino que también está influenciado por ciertas condiciones, es decir, culturales, sociales y simbólicas. Y bueno, añade algo que menciona ella, que este fenómeno de la escucha es encarnado, es situado y es mediado, ¿no? Encarnado se refiere, pues bueno, a la situación de que el sujeto, pues es un sujeto sensible, ¿no? O sea, está encarnado a un cuerpo. Situado, pues bueno, es un sujeto social que está justamente, pues, inmerso en toda una situación social, contextual, y lo mediado, pues es una actividad meramente, pues que también está configurada de cierta manera por la parte sensible, por lo contextual y sobre todo también sobre la parte mediática, perdón. Y bueno, todo esto configura una memoria sonora y esto hace que se evoque recuerdos y emociones significativas, pues a partir de todos estos sonidos, ya sea también de la lírica o de la misma música. Y bueno, también retomo a esta autora, María Cano Campos, quien explica que diferentes áreas del cerebro se activan al escuchar la música. Y bueno, esto se procesa la letra como el componente musical y este proceso junto con la memoria asociativa permite revivir experiencias personales y colectivas y esto hace que se relacionen las canciones en momentos significativos de nuestra vida. Y bueno, vamos a pasar pues al concepto del imaginario sonoro. Y bueno, aquí también retomo a un autor que él habla sobre toda esta parte pues, de lo simbólico, de las representaciones, de los imaginarios, ¿no? Y él es Abilio Vergara y él define el imaginario como una construcción social que va más allá de la mera representación, es decir, proyecta deseos y simbolismos
Y bueno, justamente en este contexto de los narcocorridos, pues yo propongo justamente pues el concepto de imaginario sonoro. Y bueno, este imaginario sonoro, pues lo que hace justamente es proyectar estas imágenes, escenarios, sentimientos o valores a través de la escucha y que dotan a su vez de sentido a las llamadas narcofiguras, humanizándolas, ¿no? Y bueno, todo esto va ligado pues a los oyentes con momentos significativos de sus vidas. Y bueno, también cabe mencionar que también es algo interesante, que el imaginario pues también es una construcción meramente de sentido social, ¿no? Entonces, como lo habíamos mencionado, que justamente es un fenómeno que está tanto encarnado, está situado y está mediado, pues bueno, es una experiencia encarnada que dispara recuerdos y emociones y crean un sentido de apropiación sociosonora entre los oyentes. Y bueno, también algo importante que habría que puntualizar es que el imaginario sonoro pues se convierte en un medio para poder reproducir o bien resistir las normas o prácticas narradas, ¿no? En los narcocorridos a partir de los contextos sociales en los que se estén escuchando. Esto es bien interesante e importante puntualizar porque justamente el discurso es que justamente tú escuchas narcocorridos, entonces significa que tú eres un narcotraficante o que estás inmerso dentro de estas prácticas, ¿no? Y realmente no es así, o sea, más bien a lo que yo pues apelo es y a lo que hago como ahí el hincapié es de que todo depende del contexto en el que se estén escuchando pues estos narcocorridos. Y bueno, yo también pude como puntualizar pues estos ejes transversales para poder hacer como toda esta construcción del imaginario sonoro y que también se ven orientados de cierta manera, ¿no? Y estos son pues los tipos de escucha, las vías de consumo de narcocorridos y las escenas donde se escuchan estos narcocorridos. Y bueno, voy a hablar muy brevemente sobre pues esta tipología que yo pude hacer. Esta tipología, cabe mencionar que yo pude como reflexionar y desarrollar a partir de las entrevistas que yo le realicé a las personas, ¿no? Y bueno, yo pude identificar justamente que hay una escucha asumida. Esta es pues aquella que las personas abiertamente pues dicen, a mí me gusta, ¿no? A mí me laten los narcocorridos, ¿no? Está también la escucha autocensurada, que justamente son aquellas escuchas, aquellas personas que reprimen su gusto, ¿no? De manera pública y esto lo hacen pues a partir pues del estigma que se ha construido, se ha derivado, ¿no? A partir de lo que les había comentado, ¿no? De estos medios de comunicación, cómo permean, ¿no? También pues a toda esta sociedad. Y bueno, y por último, pues está la escucha informativa, que estos escuchas más bien consumen narcocorridos para conocer o saber, ¿no? Acerca de, pues, de lo que se está llevando a cabo en este mundo del narcotráfico. Y pues bueno, lo hacen de manera informativa o reflexiva y bueno, su consumo no solamente se centra pues en la escucha de narcocorridos, sino también recurren pues a podcasts, documentales, películas, series, etc. Y bueno, las vías de consumo, pues bueno, aquí yo también pude como categorizar cuatro vías de consumo. Una es pues justamente el consumo en conciertos, que bueno, aquí configuran una escena musical donde los fanáticos, perdón, se reúnen para disfrutar pues esta música y bueno, esto lo hacen pues para poder vivenciar esta música en vivo, ¿no? Y lo que yo pude constatar justamente haciendo práctica de campo es que pues no hay una censura en estos conciertos, ¿no? Entonces, también se llevan a cabo ciertos performances, y pues eso hace que también se crea un sentido de pertenencia en estos mismos espacios. También hay un consumo en espacios privados, fiestas o reuniones, que bueno, también aquí los narcocorridos se escuchan sin ningún problema, pero yo puedo también como entender que se escuchan en ciertos momentos específicos de la fiesta y yo pude ver que justamente pues, las personas se desinhiben cuando ya tienen como unas copas de alcohol y entonces dicen, ah, pues sabes qué, pues ponme este corrido, ¿no? Entonces la gente los consume, los escucha y pues justamente se va creando también un ambiente para amenizar, ¿no? Y bueno, está también un consumo en espacios públicos, que estos son también en bares. Y bueno, esto ocurre más o menos similar como el consumo de las fiestas. Y bueno, aquí también habría que puntualizar que también estos narcocorridos dependen mucho de la localidad en la que se encuentren, ¿no? Es decir, en el estado de Sinaloa, en el 2011, pues hubo justamente una prohibición, ¿no? Para poder reproducir o difundir estos narcocorridos, ¿no? Y bueno.
El consumo en plataformas digitales, ya lo había mencionado, pues son estos espacios en donde está YouTube, Spotify, algunas otras plataformas en las que también se crean nuevas identidades para poder consumir pues esta música, ¿no? Y bueno, las escenas musicales están muy apegadas justamente a las vías de consumo. Yo pude identificar dos. Es una escena física que justamente, pues, lo que ya habíamos hablado es sobre estos conciertos, estas fiestas en donde se consumen estos narcocorridos y que también de cierta manera hacen que se activen ciertos comportamientos o actos asociados a lo que se va narrando en estas canciones, ¿no? Ahí yo pongo ejemplo muy rápido sobre un concierto en el Commander que estaban cantando la del taquicardio y una persona pues sacó una grapa de cocaína, ¿no? Agitándola, ¿no? Justamente pues en todo este escenario. Entonces, esto habla justamente que también se reproducen ciertas prácticas, ¿no? Y bueno, la escena digital, pues ya lo había mencionado, pues también son estas plataformas digitales, YouTube, Facebook y ahora TikTok, ¿no? Donde justamente el disfrute se representa a través de los likes o los comentarios y también se abren pues un espacio de diálogo y de debate sobre el mismo consumo de los narcocorridos, que también es bien interesante, ¿no? Leer qué es lo que dicen las personas. Y bueno, ya para ir cerrando justamente pues las conclusiones, pues bueno, yo pude como ahí puntualizar como algunas puntualizaciones muy rápidas. Y bueno, justamente yo señalo que el narcocorrido, el imaginario sonoro en los narcocorridos revelan aspiraciones y deseos que resuenan en la realidad de muchas escuchas, ¿no? Identificándose con sus historias y esto hace que se proyecten las aspiraciones. También, pues escuchar este tipo de música, pues justamente no implica alcanzar el éxito, ¿no? De rapidez, vaya, ¿no? Sino que tienen un impacto profundo en lo simbólico, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Y esto también se alinea, pues, justamente a esta lógica capitalista, donde el reconocimiento y el estatus social, pues, son valores centrales, ¿no? Para poder, pues, justamente poder llegar a ser alguien, ¿no? Y el imaginario sonoro, pues, también se construye no solo a través de las letras, de los narcocorridos, sino también por las experiencias de estas mismas escuchas, ¿no? Derivadas del contexto social. Esto es bien interesante porque justamente no podemos partir haciendo un análisis de solamente qué es lo que dice el análisis del discurso, como se le dice, ¿no? De las canciones, sin poder conocer el contexto de quienes los están escuchando, ¿no? Entonces, creo que esa parte dual es interesante para poder hacer un análisis muchísimo más profundo, ¿no? Y bueno, y hacer también una reflexión. Y bueno, justamente pues estos valores alimentan un estereotipo del narco y lo ven como una figura de héroe y eso facilita una empatía hacia ellos. Y bueno, también habría que mencionar que, bueno, la narcocultura justamente está intrínsecamente vinculada a la violencia, ¿no? Eso siendo, podríamos como dejarlo de lado. Y retomo también a una autora, Sayak Valencia, que ella describe el capitalismo gore, que es un concepto bastante interesante porque ella justamente refiere que el uso de la violencia ahora se utiliza como medio de entretenimiento, ¿no? Y que eso lo vemos justamente pues en todas estas series, películas y que siguen como enalteciendo de cierta manera pues esta violencia, ¿no? Y bueno, por último, pues bueno, los narcocorridos también actúan como un medio para diseminar pues un imaginario sonoro que impacta a individuos y a la misma sociedad en general. Y esta complejidad pues resalta la necesidad de analizar no solo el contenido de los narcocorridos, que ya lo había mencionado, sino también dinámicas sociales y culturales que los rodean. Y pues bueno, esto ofrece un espacio para poder comprender cómo se construyen nuevas identidades en un contexto pues de desigualdad y de violencia. Y bueno, pues eso sería mi presentación. Les agradezco muchísimo la atención y espero que les haya gustado. Gracias. ¿Alguien tiene alguna aportación o pregunta de la exposición? Sí, si nos puedes ampliar un poquito más sobre las entrevistas, si tuviste cuántas, un poco el perfil del público y Claro. en sí de lo que les preguntabas y lo que te dijeron. Sí, claro. Pues justamente pude hacer 10 entrevistas a 10 personas. Justamente fueron 5 hombres, 5 mujeres para hacer como esta paridad. Y bueno, sí, lo que pude como justamente uno de los ejes centrales para poder mediar y generar estas entrevistas, pues fue justamente que escucharan narcocorridos.
Yo tuve como también pues la suerte de poder conocerlos, ¿no? Ya sea en fiestas, en conciertos también, porque eran personas como totalmente desconocidas, que yo me acerqué al final del concierto y le dije, oye, ¿me podrías brindar una entrevista? Es que estoy haciendo una investigación y pues muy amablemente, ¿no? Accedieron. Pero sí, justamente digamos que el parteaguas o el concepto principal, pues fue justamente que escucharan narcocorridos. De pronto sí hubo situaciones en donde las personas pues me decían, es que yo no escucho narcocorridos, ¿no? Entonces sí era como bien interesante porque como tú también puedes develar esa situación, decir, bueno, es que sí escucha, pero a lo que es que justamente pues está haciendo una autocensura, ¿no? Ella no lo quiere decir abiertamente. Entonces por eso también pude hacer esta tipología de las escuchas. Pero sí, digo, en la tesis pues ahí vienen como justamente todas las preguntas, igual si les interesa pues se las puedo compartir sin ningún tema para que pues puedan como pues, ¿no? Pues ver esa parte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues está interesante, me imagino que te la pasaste genial en tu trabajo de campo, ¿no? Estar en Sí, sí, sí. fiestas, de conciertos, estaba interesante. Sí, sí. Mira, es una experiencia que tuve hace año y medio más o menos. Eh, en tus conclusiones pones algo acerca de la parte de romantizar, y creo que un anterior. ¿Un anterior? Ajá, reconocimiento y el estatus social. Ujú. Entonces, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos trabajando ahí en obra. Pues se sabe que mucho latino, mucho Sí. mexicano está ahí. Y era súper interesante eso, bien marcado, que donde quiera era lo que se escuchaba, narcocorrido. Por esta parte del estatus social, se sabe que esta parte de los narcos, pues conquistan, ¿no? Conquistaron el mercado de Estados Unidos, ¿no? Llevando la mercancía. Entonces, como al estar en estos grupos de construcción de obreros, es muy marcado que se sienten identificados con esta situación, ¿no? De decir, bueno, pues yo también vine a Estados Unidos y la armé, ¿no? Sí. Entonces, y ahora tengo esto y tengo así, y los ves con cadenas, como les llaman buchones o algo Sí, así, ¿no? buchones. Buchones Sí. y las chicas también, ¿no? Es un estilo muy marcado allá. Y no y sí dices, oye, ¿por qué no escuchan otra cosa, no? Pero no, o sea, es eso, y bueno, yo no te podría identificar quién es quién, pero como que hasta repiten las mismas canciones y las cantan y dicen, yo la armé Sí. como el que escucho, yo también la vine a hacer, ¿no? Entonces ahí hay un campo también, ¿no? Sí. Porque ahí expandes más el área, ¿no? El análisis. Muchas gracias, sí, claro. ¿Alguien más? Listo, pues me parece muy interesante, muy enfocado a un tema que creo que estuvo muy en boga últimamente, ¿no? Sí, Sobre todo, pero que tiene una historia detrás y que no claro. solamente es, de repente se habla aquí, porque lo he escuchado mucho en entornos muy académicos, que hablan de México no hay cultura, hay contracultura y hay muchas cosas que se pueden estudiar, ¿no? Sí, Pues muchas gracias. Luis, que estés, pues muchas gracias. muchas gracias. El tema por demás es muy interesante y Gracias. qué bueno que Especula más luego se vibra. Sí. la expulsamos. Pues yo creo que salimos, la expulsamos Ok. y detengo. Sí, te cronometraste muy bien.